Estás escuchando The Mystery Room, episodio 35. Hoy presentamos el proyecto Montauk. Durante la Guerra Fría, mientras el mundo temía una bomba nuclear, en las sombras se desarrollaba un experimento mucho más peligroso. Uno que no apuntaba al cuerpo, sino a la mente, al tiempo, a la realidad misma. Una base militar secreta donde científicos cruzaron los límites de la ética y jugaron con fuerzas que ni ellos entendían. Una silla capaz de manipular pensamientos, ondas que controlaban la voluntad y portales que conectaban con otros mundos. Pero un día algo cruzó, algo que no debía estar aquí. Una criatura, una sombra, un monstruo nacido del error humano. Bienvenidos a The Mystery Room. Mi nombre es Daniel Rodríguez y junto a David Salinas te contaremos casos que van desde lo espeluznante hasta lo verdaderamente extraño. Acompáñanos en esta historia y al final tú decidirás si el caso es verdadero o simplemente un misterio. Buenas tardes, Daniel. Ese eco me gusta. Señor Daniel, buenas Esos tardes. efectos de voz. Señor Daniel, un episodio más. Episodio 35. Un aniversario más. Para los que no saben, en 3 días vamos a cumplir 2 años haciendo esto. Así que si tú estás escuchando esto por primera vez, muchas gracias. Pero si eres un suscriptor recurrente, más gracias a ti. Muchas gracias por ser fiel a The Mystery Room. Pero vamos a tener un episodio especial, ¿no? Sí. Yo creo que en la siguiente grabación vamos a hacer un episodio especial de 2 años. Lo hacemos formal. Formal, 2 años. Con pastel y payasos. Sí, a huevo, una pedota. Bueno, no, una celebración decente. Sí. Para las cámaras de YouTube. El día de hoy, ¿de qué vamos a hablar, David? Del proyecto Montauk. El proyecto Montauk. Ese episodio está como para... O sea, está demasiado fumadote. Está demasiado complicado de explicar porque es como que entras a un rabbit hole y se extiende. O sea, si le buscas puedes durar horas hablando de esto. Pero está muy bueno. Tiene mucha historia, es lo que me gustó. Y yo no sabía la verdad de esto, pero, o sea, no sabemos de muchas cosas. Y cuando lo empiezas a investigar, como tú dices, cabrón, ahora sigue esto. O de dónde empezó esto, desde los 40 y ahorita se terminó hasta casi los 90, ¿no? Y toda la historia y todo lo que ha pasado en este proyecto es sumamente importante e interesante. Uh-huh. Más por lo que ha hecho el gobierno y nos oculta, ¿no? Pero ¿tú no crees que el gobierno tal vez hasta la fecha sigue haciendo algunos de esos experimentos que hacían o de lo que vamos a hablar ahorita? Yo digo que sí. Y por ahí escuché a alguien decir de que lo único que hacía cada gobierno es que seguían con el mismo proyecto, pero les cambiaban los nombres. Ah, ¿con las mismas actividades? Sí. Solamente le ponen otro nombre para que ya no sepan que es la continuidad de donde se quedaron. Entonces puede ser que todavía esté pasando ahí algo medio raro y nada más le cambiaron el nombre. Así un poquito de la historia de lo que les vamos a contar hoy es viajes en el tiempo, control mental y teletransportación y el gobierno haciendo de las suyas. Que no nos dicen la verdad. Ya díganos, yo me quiero teletransportar. En el extremo más lejano de Long Island, donde la tierra se quiebra y el mar reclama el horizonte, se alza una instalación abandonada, oxidada por la sal, consumida por el silencio. Para la mayoría es solo un viejo radar, un esqueleto de la Guerra Fría, pero para algunos es la entrada a algo mucho más profundo. Ahí, entre los árboles, se ubicaba una antigua base militar abandonada con el nombre Camp Hero, construida en 1942, durante el auge de la Segunda Guerra Mundial. Camp Hero fue diseñada para proteger las costas de los ataques de submarinos alemanes. Se camufló como un pueblo pesquero. Pintaron ventanas falsas en los búnkers y colocaron chimeneas ficticias para que pareciera una villa costera cualquiera. La ubicación de Camp Hero en Montauk, Nueva York, fue elegida por razones estratégicas, militares y geográficamente puntos claves, especialmente durante la Segunda Guerra Mundial.
Y aquí es donde empieza toda la historia, ¿no? En Camp Hero, en Long Island, Nueva York. Exacto. Está chido, o sea, estaba leyendo por qué escogieron ese lugar. ¿Por qué? Porque se supone que en el lado este, norte, sureste, sí, en el lado este de Long Island, está básicamente hasta el final de la isla. Y según los militares y el gobierno, en ese punto puedes ver por completo el Océano Atlántico. Entonces, en la Segunda Guerra Mundial dijeron, no, este punto está perfecto para saber si vienen submarinos, barcos o cualquier ataque que venga de los alemanes. Desde aquí los podemos ver. Y al mismo tiempo, como estaba muy lejos, no tenían bronca de las otras, o sea, de la sociedad o de la población que vivía ahí, de decir, bueno, ahí hay una base militar, nadie está viendo lo que está pasando. No tenían personas ahí como que interesadas de lo que ocurría en esas bases. Era como que siempre tiene que haber una persona que esté supervisando todo ese tipo de actividades, ¿verdad? Y al estar en una isla tan lejos, Tan lejana. nadie estaba realmente observando lo que pasaba ahí. Sí. Era como que no, pues los militares saben lo que están haciendo. Pero Camp Hero solamente duró en la Segunda Guerra Mundial. Después, cuando se acabó la Segunda Guerra Mundial, se desactiva. Dicen los militares, pues ya acabamos, o sea, ya no tenemos nada que hacer aquí. Pero, ¿qué crees? Cuando Estados Unidos gana la Segunda Guerra Mundial con la Unión Soviética contra los alemanes, la Unión Soviética les dice, no, pues yo confío en ustedes, pero ahora que ya le ganamos a los alemanes, ahora ya no. Y empieza la Guerra Fría. Cuando empieza la Guerra Fría, Estados Unidos toma la misma base de Camp Hero y dice, bueno, vamos a seguir utilizándola, pero ahora, en vez de andar buscando submarinos y el ataque marítimo, ahora vamos a buscar aviones. Y reactivan la base durante la Guerra Fría. Se convirtió ahora en la Estación Aérea Naval de Montauk, enfocada en el rastreo de radares y defensa contra bombarderos soviéticos, como parte del sistema SAGE, que es el Semi-Automatic Ground Environment, un programa nacional de defensa aérea. La enorme antena, esta parte está importantísima. Pongan atención en esto. Hay una antena que pusieron en esta base. Es una antena de radar AN/FPS 35, con 90 pies de longitud. O sea, está gigantesca. ¿Has visto fotos de la antena? Sí, pero vi una en Rhode Island y tenían otra en Alaska. Ese dato está genial. Porque hay creo que 12 o hubo 12 antenas en todos Estados Unidos. Pero extrañamente, la de Long Island, fue la única que no desmantelaron. ¿Por qué? No sé, los experimentos. Ay, sí. Sigan escuchando el podcast. La antena AN/FPS 35 escaneaba el cielo en busca de bombarderos soviéticos y transmitía información directa al comando militar. La antena instalada en Montauk durante la Guerra Fría ofrecía a los militares varios minutos cruciales de ventaja, especialmente en el contexto de un posible ataque aéreo soviético. La antena podía detectar aviones a unos 300 y 400 kilómetros de distancia. Eso significaba que si un bombardero soviético se aproximaba por el Atlántico a una velocidad típica de unos 800 kilómetros por hora, los militares de Estados Unidos tendrían alrededor de 20 y 30 minutos de advertencia temprana. La antena no solo era poderosa, era clave para la supervivencia en caso de un ataque nuclear sorpresa. Sus datos eran procesados en el tiempo real por supercomputadoras de la época, conectadas a lo largo de la costa oeste. La antena estaba funcionando, Estados Unidos estaba en guardia, pero al mismo tiempo hay que decir que la antena no estaba activa las 24 horas. Había personas encargadas de esta antena donde la hacían funcionar por ciertos minutos durante el día. Pero aquí empiezan las cosas raras. Cuando la antena estaba activada, la gente se empezaba a poner extraña. Pasaban cosas raras. ¿Cómo qué? Pues no sé, es que decían que la antena afectaba ¿cómo se dice el mood? Como se ponían tristes, algunos como... sí, o sea, como que, vaya, las emociones las tenían por todos lados. Y solamente cuando la antena estaba prendida. Sí. Sí, o sea, la gente se ponía pues sí, como actuaba raro, ¿no? Uh-huh. La gente tenía jaquecas,
Los animales también se comportaban mal. Ah, yo no sabía que los animales también. Sí, porque haz de cuenta que esto estaba casi en medio del bosque, ¿no? Entonces, cuando la antena estaba activada, había animales que se iban de su fauna, o sea, de su ambiente, y se iban a las casas tratando de escapar de la antena y de las ondas. Ahora, imagínate qué tan fuerte era la antena para decirle a los militares, viene alguien a 200, 300 kilómetros de distancia, hay algo ahí. Las ondas, que obviamente uno no ve, pero eran fuertísimas, ¿no crees? Sí. Y eso mismo afectaba a las personas que trabajaban ahí. Hubo otros testigos que la gente se ponía en trance. La gente se quedaba así como con los ojos hacia atrás. Como hippies. Sí, drogadictos. ¿De qué estábamos hablando hace rato? No puedes decir esa palabra. Ay, pero bueno, ahorita lo vamos a mutear. Sí. Bueno, así se ponían. Entonces ahí empezó también las cosas raras, ¿no? En 1984 cierra oficialmente Montauk. La Fuerza Aérea se cerró. El gobierno declara la base desactivada como parte del proceso de desmantelamiento del sistema SAGI. Pero sin embargo, lo que estábamos platicando es que la antena siempre se quedó ahí. Nunca le hicieron nada. Los edificios fueron sellados, la antena de radar de 90 pies quedó intacta y supuestamente fue por una referencia de navegación. La entrada al complejo fue cerrada y todo quedó en silencio. Hasta que, en los años 90, un hombre rompió ese silencio. Su nombre fue Preston Nichols. Está raro aquí ya, está raro. Porque mira, cerró la base y 10 o 6 años después sale una persona y dice, ¿sabes qué? Algo está pasando aquí raro, ¿no? O sea... De que empezó a hablar de que se hacían experimentos con niños. O sea, vamos a dar más detalles ahorita, pero sí, empezó a decir que había experimentos en esa base. Empezó a decir que gente en la calle le decía, es que yo trabajé para ti. Oye, yo estuve contigo en la base militar de Montauk. Es como si, no sé, el día de mañana te dicen, oye, estuvo chingón el episodio número 36 de The Mystery Room. Y aún no se ha grabado. Ay, tú así de, no mames, ¿qué pedo? Es que ya lo vi en YouTube, está bien chingón. Y tú te quedas así de, no sé de qué hablas. Estaban como que en otro viaje, ¿no? Y el señor se empieza a sacar de onda. Pero a simple vista, Preston Nichols era un hombre común. Un graduado de ingeniería eléctrica, que trabajaba en telecomunicaciones y en proyectos vinculados a defensa y radar militar. Era reservado, meticuloso, un tipo de laboratorio y no creía en teorías de conspiración. Pero aquí es cuando su vida empieza a dar un giro. Comenzó a tener lagunas mentales, recuerdos extraños, sueños que no eran sueños. Personas que nunca había visto lo saludaban y le decían frases como, usted fue mi supervisor en el proyecto Montauk. ¿Se acuerda de la silla? Usted me colocó ahí. Nichols pensaba que eran errores, confusiones, incluso bromas pesadas. Pero esas personas no se conocían entre sí y todos compartían detalles idénticos. Planos de instalaciones, nombres de técnicos, fechas específicas. Y lo más perturbador, sabían cosas sobre su vida privada que nadie más conocía. Entonces, después de estas pláticas con las personas, empezaron a llegar los flashbacks. Empezó a tener sueños. Esas imágenes fragmentadas en su cerebro que le decían que él había trabajado en una base militar con una antena gigante, con una sala blanca, con una silla metálica donde se hacían experimentos con niños. Pero no sabía por qué. Entonces un día, hay varias historias de esto, pero un día dice que salió, se fue a su carro y su instinto le dijo que conduciera a Long Island, al este de la isla, y llegó a Camp Hero, donde estaba la antena. Eso es lo que dicen algunos, que en su mente entró algo y lo llevó hasta ahí. Cuando llegó ahí, habló con uno de los guardias y dice que lo dejaron pasar. Cuando lo dejaron pasar, empezó a ver las escaleras, empezó a ver planos y empezó a recordar todo lo que pasaba. Sus memorias regresaron a su cerebro. Las voces apagadas
que estaban en el olvido regresaron. Los gritos de los niños, los niveles subterráneos, los laboratorios ocultos y los pasillos eternos que en el profundo olvido se quedaron, habían regresado. Y encontró la silla Montauk. Ah, ¿tú sigue ahí? Sí. O sea, este tipo le borraron el cassette Sí. y al toparse personas en la calle le dijeron, yo estuve contigo en la silla. Porque hasta donde tengo entendido, hubo personas que salieron en programas donde los entrevistaron y ellos hablaban de como que sí, o sea, hubo experimentos con ellos y al parecer agarraban niños que eran o huérfanos o que eh, algo que tienen que ver con drogadicción los papás, o sea, personas que no iban a ser extrañadas como niños. Correcto, sí. Entonces, ya después de que regresa, a él le regresa toda esa memoria de todos sus niños. Entonces, Sí, o sea, según él, cuando ya está en las bases, empieza a recordar todo lo que había pasado. Él trabajó en ese proyecto. Y la clave de este proyecto era básicamente tener una silla, como una silla eléctrica. Imagínense una silla eléctrica donde sientan a un niño con un casco o conectado a su cerebro y al mismo tiempo ese casco estaba conectado a la antena gigante de la que estamos hablando. Entonces lo que pasaba es que como el cerebro de los X-Men. ajá, sí, como Javier de los X-Men, así igualmente. Entonces la idea que quería hacer el gobierno es control mental por medio de ondas de radar. Lo que querían era que estos niños controlaran a otros militares en otras partes del mundo por medio de radiaciones. Madre, y no hacían ellos lo de visión, ¿cómo se llama? Ah, sí, 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 también. Ya se me olvidó. ¿Cómo era? La visión remota. Sí, también. Porque yo escuché una historia de ellos, de esos mismos que tenían en la silla. Ujú. Unas historias que están bien, pero pasadotas de lanza. Precisamente cuando estaban en la Guerra Fría, cuando estaban peleando con Rusia y todo eso, los Estados Unidos, al parecer, sabían de la ubicación de una base o algo que parecía como una base rusa, pero no sabían que se estaba construyendo ahí. Y utilizaron una de estas personas que podía ver como remotamente, Ujú. como visión remota, para investigar qué era lo que había en ese lugar. Solamente sabían que había un edificio, ¿verdad? Y a esta persona no le dijeron ni que había edificio ni que había nada, solamente le dieron unas coordenadas. Hoy llegó. Sí, y cuando vio las coordenadas dijo, ok, dijo, hay un edificio. Y dijo, hay un edificio que está muy, Abandonado. no, ¿Qué? no, con mucha seguridad. Dijo, hay mucha seguridad, hay vallas con perros y francotiradores. O sea, imagínate como lo top de lo top. Dije, solamente entran trenes y salen trenes, pero no se ve o sea, personas o que entran o que se van. O sea, como los que estaban en ese edificio, ahí estaban viviendo. Le llevaban comida y le llevaban materiales. Todo eso lo está explicando esta persona. Y cuando el gobierno de Estados Unidos le empieza a preguntar, no sé si era la CIA o la FBI, alguien le empieza a preguntar, pero ¿qué están haciendo ahí? Él describe a un submarino que es 1.5 del tamaño más grande que tiene Estados Unidos, creo que era superior a 2 campos de fútbol, así Ah, de tan grande, grande. y de 7 pisos, y o sea, describió una cosa que dijo como el gobierno de Estados Unidos, eso es imposible lo que tú estás diciendo. Que no nos demos de cuenta. Digo, no solamente eso, cerca de donde está ese lugar, esa base, no hay un cuerpo de agua donde pueda ir el submarino para que lo puedan echar en el mar, ¿verdad? Y todavía esta persona le dice, es más, ¿no me creen o qué? En tanto tiempo, aproximadamente lo van a echar en el agua. Y no le creyeron. Por resulta que sí pasó, güey. Y O sea, resulta, estaba prediciendo el futuro. no, 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 no. Él estaba viendo lo que estaba pasando en ese momento Ah, con visión remota. Solamente le dieron las coordenadas y él les dijo que existía el edificio, él les dijo qué era lo que estaban haciendo dentro del edificio y cuándo lo iban a soltar como al mar. Todo lo que dijo exactamente pasó. Y era de los niños que estaban dentro de ese lugar. de los niños Montauk. Ujú. ¿Tú sabes por qué escogían a los niños? ¿La adivino? Así, no, no, no sé por qué. Porque los niños son más, bueno, son más fáciles de quebrantar, básicamente. Oh, sí, cierto, sí, cierto. Que les subían y les bajaban la temperatura y
prácticamente les daban mucha comida y después les quitaban toda la comida, o sea, que pasaran. Les cambiaban sus humores. Ajá. Entonces los torturaban tanto al punto de que pues sí, básicamente los reseteaban en su cerebro. Entonces tanta tortura hace que pues ya no quieras vivir, ¿verdad? O sea, ya estás como que libre y hagan de mí lo que quieran. Y cuando pasaba eso, ya estaban listos para El siguiente seguir paso. órdenes. Para seguir órdenes. ¿Y cuál era el objetivo de esto? De que con la silla Montauk había creencia de que ellos les decían, oye, quiero que hagas esto. Y los niños con su mentalidad creían cosas o imaginaban cosas y ese tipo de cosas se materializaban enfrente de ellos. No sé, digamos que estás en la silla y piensas Sí, en sí. una manzana y ¡pum! Aparece una manzana. O crees O que se materializaba a cierta hora, no inmediatamente, que decía mañana a las 8 de la mañana y pum, a las 8 de la mañana se pero materializaba. sale, sí. Oye, y leyendo todo esto me encontré otra cosa que a lo mejor no tiene nada que ver con el proyecto Montauk, pero está interesante también. Que cuando hay mucha tortura que pasaba en estos niños, el cerebro llega a un cierto punto, un límite muy extremo de tanta adrenalina cuando te están haciendo ese tipo de cosas o miedo, que tu adrenalina se oxida. Y cuando se oxida, tiene el nombre que se llama adrenocromo. Y esa sustancia, al momento de sacártela exactamente cuando ya estás en tu límite, tiene ciertos poderes de rejuvenecimiento. Entonces, dicen las teorías conspirativas que los artistas o personas que dices, bueno, pues es que cómo le hicieron, o sea, ¿por qué se hacen tan jóvenes? Empiezan a tomar ese tipo de cosas. Aquí viene lo más creepy que pasa porque tienes mucho miedo, tienes que ser niño y tienes que quitártelo de manera en ese momento exacto. Pero ¿cómo te lo quitan? Con una navaja, con una aguja, te lo extraen. Y yo luego dije, bueno, esto está medio loco, ¿no? Y a lo mejor mucha gente va a decir, ay, no, este también ya. ¿Te acuerdas del otro día que estábamos hablando de Monster Inc? De por qué el miedo te da energía. Sí. También leí una conspiración de eso y dije, entonces dicen también que Monster Inc es una manera buena de decirlo, ok. Tratan de expresar el mismo mensaje del miedo con los niños, de que te va a dar energía, pero al mismo tiempo te dan una manera de decir, pero hay cosas mejores que son las alegrías, que es el final de la película. Pero eso del adrenocromo sí es verdad, o sea, sí existe. Llegas a un punto de límite máximo que tu adrenalina se oxida, pero esa sustancia se comprueba de que tiene poderes de rejuvenecimiento. Ujú. Está cabrón, ¿no? Pero ¿se toma o se unta o No sé, güey, no sé cómo lo haga, güey. si fuera en supositorio? A lo mejor yo lo intentaría. No sé, güey, pero está cabrón, ¿no? No, es O sea, en está serio. raro. Nunca había Sí. escuchado yo esa teoría. Sí, yo tampoco. Pero bueno, ¿qué era la silla Montauk? La silla Montauk era una estructura desarrollada, según él, por científicos que vinieron de Estados Unidos tras la Segunda Guerra Mundial. Traídos bajo la operación secreta conocida como Proyecto Paperclip. ¡Ah! ¡Ah, huevo! ¿Qué fue el Proyecto Paperclip? Pues es que en sí se trajeron muchos científicos, ¿no? Es que era cuando estaba, creo que la Guerra Fría, y en ese momento querían como que demostrar como su poderío, quién era más fregón y que le partía la Mauser a todo el mundo. Entonces Estados Unidos iba perdiendo la carrera. En la tecnología, en los Sí, avances. sí. ¿Y qué hicieron? Dijeron, pues es que los nazis de plano, o sea, Sí rifaban. sí rifaban. Sí rifaban. Y se trajeron, se mencionan dos cantidades. Unas personas hablan alrededor de 1400. Sí, fueron miles, ¿verdad? Sí, una persona hablan de alrededor de 1400 y otras como 1600. Pero eran científicos y, o sea, como Es que según yo, les dijeron a los nazis, bueno, ya perdieron. Hay dos. O los sí, matamos los chingamos. o trabajan para nosotros, Sí. ¿verdad? Ujú. Entonces se los traen y al momento que se les traen, pues obviamente les borran todo el pasado, Ujú. les cambian los nombres para que no los identifiquen. Y ya después son, los ponen en diferentes lugares, o sea, como los científicos, para que, inclusive sale una de las personas más famosas que inventó un cohete, el B-12, el B-2, perdón, una cosa así. Entonces, algunos de ellos fueron a dar hasta en la NASA y, o sea. De hecho, dicen, otra teoría conspiratoria es que Estados Unidos llegó a la luna gracias a los gracias a ellos, nazis. sí. Sí, Si no, no hubieran sí, llegado. sí. Por ahí va la cosa. Entonces, el proyecto Paperclip es eso, precisamente de que se trajeron nazis a Estados Unidos
Y ya después de aquí, pues, qué cabrón, ¿no? O sea, no entiendo esa doble Moral. Sí, porque van, o sea, USA. USA. Sí. Por eso somos los mejores. USA. Arriba México. Sí, doble moral. Ujú. Pero es secreto, es lo que estamos diciendo. O sea, el gobierno nunca nos va a decir la verdad. Pero está comprobado de que Sí existió Ajá. el proyecto Paperclip. En otras palabras, lo que está diciendo David es nazis reciclados. Sí. Sí. O Hydra. Ándale. Ah. Está canijo. Nazis reciclados expertos en manipulación mental, hipnosis y experimentación humana. Ahora trabajando en nombre de la libertad. Nichols aseguraba que la silla Montauk era un amplificador psíquico. Usaba ondas electromagnéticas, tecnología de radar, drogas psicoactivas y programación mental. Se sentaban los sujetos en la silla. Muchos de ellos niños secuestrados o manipulados psicológicamente, y se le inducía a un estado de profundo trance. Desde ahí se proyectaban pensamientos los cuales abrían portales y se accedía a otras líneas temporales. Algunos niños desarrollaban habilidades extrañas, visión remota, telequinesis, bilocación, pero no todos sobrevivían. Hubo muchos muertos, ¿verdad? Lo que estábamos hablando. ¿Por qué usaron a los niños? Una, por su mente, por su capacidad de imaginar sin límites, sin filtros, sin lógica. La conciencia de un niño es más abierta, es más moldeable, más fácil de romper y más fácil de programar. Los niños eran inducidos con drogas, hipnosis o traumas. Luego, colocados en la silla, con una estructura que supuestamente podía leer sus pensamientos y luego proyectarlos más allá del tiempo y el espacio. Y como dije, en algunos casos podrían abrir portales, visualizar puertas e imaginar criaturas. También se decía que muchos de estos niños eran huérfanos, sin registros, sin familias y perfectos para desaparecer sin dejar rastro. Se les entrenaba para convertirse en guerreros psíquicos, capaces de afectar mentes a distancia o espiar lugares lejanos usando solo su conciencia. Dicen que algunos niños nunca salieron, otros perdieron la cordura y unos pocos recuerdan lo que pasó. Ayer vi un documental del proyecto Montauk Sí. y hay un señor que dice que jura que fue un niño Montauk. Pero yo no creo en lo que dice. O sea, sí está diciendo todo esto que les acabo de leer, pero también dice que antes de que fuera el proyecto, que fuera ahí a la base, dice que lo abducieron. Sí. Que lo abducieron los aliens y que hubo ahí varias abducciones desde su niñez hasta su juventud, o sea, secundaria, prepa. Sí. Yo también escuché que la silla había sido como un regalo de ¿De aliens. alienígenas? Sí. Ah, cabrón. De que la silla era un regalo de alienígenas para que precisamente empezaran a hacer ese tipo de cosas. Como que no solamente poder hacer esta visión remota, como ver lugares o qué sé yo, sino también, O crear cosas. sino también poder revisar como el multiverso, como algo así. Diferentes líneas del tiempo. Sí. Algo así estaban explicando también esto de lo que está escuchando de Montauk, de que cada decisión que tú tomas en este momento como que se separa una diferente como branch, ¿verdad? Sí. De tu futuro. Y ese futuro es como que va creando otros futuros, o sea, como que se crea un multiverso. Y a través de esta silla que fue regalada por alienígenas, podías ver las diferentes branches de tu futuro. Ah, qué interesante. Sí, está, pero bien fumadote. Pero, pues bueno, hay una serie, Sí. la serie Stranger Things, que es basada precisamente en esto. En el proyecto Montauk. Ajá, inclusive en un principio, antes de que se le llamara Stranger Things, así se llamaba también. No. Sí. O Y sea, ¿se llamaba el proyecto Montauk? no sé si era el proyecto Montauk, pero se llamaba Montauk. Y le cambiaron el nombre al final, decidieron cambiarle el nombre a Stranger Things. Pero si te fijas, Eleven, que es una de las protagonistas, tiene los poderes psíquicos, crea monstruos, todo lo que estamos viendo aquí en los niños. Inclusive eran varios niños. Sí, cierto. Inclusive eran varios niños
que andaban junto con ella. No todos tenían poder ni nada, pero en esto se habla de muchos niños que eran huérfanos y qué sé yo. Aquí a lo mejor sí cambiaron muchas cosas, pero al menos ella sí podía viajar a otro universo, que es lo que te acabo de decir. Que en el otro universo era como donde vivían ellos, pero como la otra versión, como la mala, y donde estaba un monstruo donde ya la había creado y Sí, cierto. Güey. sí, güey. Yo siempre he creído que las cosas que a veces vemos en la televisión, en el internet o en las películas tienen algo de realidad. Sí, a lo Debe mejor. de haber ahí una inspiración de algo de no sé de dónde, pero sí creo que algunas cosas que dices, no sé, alienígenas o cosas, conspiraciones o algo, sí existen. Se basan en muchas de esos tipos de cosas, de las historias que ya, Las coincidencias no existen. Están muy raro. sí. Y para que una serie así tan popular básicamente te está mostrando lo que pasó. No, me está chingón eso. Sí, y ya una vez que lees un poquito, bueno, del episodio Monto, que ves la serie, como que dices, no Empiezas a enlazar mames, puntos así sí, de sí, dices, güey, sí es. que una base militar y, o sea, cómo los tenían entrenados y había varios que tenían poderes, unos podían desarrollar, o sea, como más fuertes. Y, o sea, ya una vez que sabes del proyecto Monto, que ves la serie de Stranger Things, empiezas a ver muchas cosas que pasaban también. Oye, entonces me imagino que a los creadores, ya por no salirnos tanto de contexto, pero los creadores han tenido preguntas de, te basaste en el proyecto Montauk. No sé, fíjate, eso sí no busqué. A lo mejor y Pero sí, igual y ¿no? sí. O sea, Oye, al mismo los actores, ¿no? O sea, también les han de preguntar, a lo mejor y sí. ¿qué onda con el proyecto Montauk? Va a haber no, ya se acabó esa, ya no hay más series. Pero Ay, no. Bueno, los experimentos eran brutales, David. Algunos se les inducía dolor físico extremo para romper sus defensas mentales. A otros se les administraba drogas como LSD, ketamina y fórmulas aún clasificadas. Se les hacía olvidar, se les reprogramaba. Algunos se convertían en herramientas y otros simplemente desaparecían. Nichols decía haber trabajado como ingeniero ajustando las frecuencias del radar para sintonizar con la conciencia humana, una técnica heredada de los experimentos de los nazis en campos de concentración, trasladada a un suelo americano y perfeccionada en secreto. La silla Montauk no funcionaba sola. Necesitaba un corazón, una fuente de poder que expandiría la mente más allá de los límites físicos. Y ese corazón, como ya lo dijimos, es la antena. Conectada por cables subterráneos, la antena amplificaba los pensamientos de quien estuviera sentado en la silla y los convertía en señales, en energía. Y lo que la mente imaginaba comenzaba a existir. ¿Tú qué no, te hubieras imaginado? no mames, hablando de eso. Sí, sabes que hubo un vato que fue a la isla como pues, a ver si era cierto todo esto. Y O sea, ¿se metió? sí, se metió y ya cuando andaba explorando dentro de la base, qué sé yo, él jura que le tomó la foto a una figura negra afuera de la base, ¿verdad? ¿Como qué? ¿Un monstruo? Como una sombra, como una Ah, ok, sombra. ok. Y en ese mismo proyecto, Montauk, se habla de que precisamente uno de los niños que parece que fue el que desarrolló como la habilidad más cabrona, Que era el que tenía los poderes más sí, chingones, más ¿no? chingones, él realmente pudo materializar un monstruo y Sí. que se empezó a comer todo y Ya vamos para allá, ya vamos. es que no mames. Ya nomás ahorita me acordé que el vato le tomó Sí. una foto y se ve como una silueta de algo, ¿verdad? No sé qué sea. pero- Oye, y esa base es súper restringida, ¿no? O sea, Sí. no pasas, está todo cerrado y... Bueno, yo no sé ahorita, pero pues yo no sé cómo se metió el vato porque sí tiene fotos. Bueno, Y se sí. metió, o sea, se metió y se metió. O sea, Machín. sí. Y también tenías muchos puertas subterráneas. Ajá. Había como alcantarillados y todo eso donde la gente abre las puertas porque se están afuera del territorio de la base y ahí se ve que hay escaleras para abajo. De hecho, Nueva York dice que lo único que les pertenece es lo que está en la superficie. Lo que pasa abajo de la base solamente es Se queda propiedad. en abajo de la base. Ok. Se queda abajo de la base. No, es propiedad del gobierno. Eso ya no es propiedad de Nueva York. Según, no sé. Nichols escribió varios libros, pero con el tiempo sus relatos se volvieron tan fantásticos que perdió credibilidad. Aún así, otros testigos comenzaron a hablar.
Con el paso de los años, otras voces comenzaron a emerger. Voces con recuerdos fragmentados, torturados, pero que coincidían en los mismos lugares, los mismos rostros y la misma silla. Entre ellas destacaban dos nombres, James Bruce y Stuart. Stuart, el psíquico forzado, afirmaba haber sido reclutado a la fuerza en su adolescencia como sujeto de prueba para el proyecto Montauk. Según su testimonio, fue uno de los tantos jóvenes seleccionados por su sensibilidad psíquica y sometido a intensos programas de control mental. Cuenta que fue llevado a los niveles subterráneos de la base, donde fue torturado psicológicamente y físicamente, programado con estímulos traumáticos y luego conectado a la silla Montauk. Dicen que te rompen para reconstruirte, te vacían para llenarte de otra cosa, algo que no eres. Afirma que la silla era capaz de amplificar la conciencia a través de niveles incomprensibles, visualizar otros momentos en el tiempo y acceder a pensamientos ajenos, e incluso proyectar su conciencia a otros lugares del planeta o de otras dimensiones. También asegura que había un cuerpo que había sido desintegrado por el sistema de energía y reconstruido en otro punto temporal. Menciona que fue enviado a momentos específicos de la historia, como parte de experimentos para alterar líneas temporales y observar eventos claves de las sombras. O sea, como una máquina del tiempo, ¿no? Sí. De todo lo que hablaste me quedas como... Así que, ¿qué está pasando? ¿Qué está pasando? Sí, ¿Tú crees que eso sí haya pasado? O sea, ¿tú crees que eso sí sea verdad? sí. Con la silla y que te puedas hacer, no sé, viajes en el tiempo. Es que te digo que a menos de la visión remota, el gobierno invirtió un chorro de dinero, la CIA, y fueron de esos proyectos que te digo que van cambiando de nombres. Y al último la CIA como que lo dejó ya en paz porque estaban gastando más dinero que lo que realmente sacaban de información Oh, de hecho, espérate, ahorita me acordé. ¿Sabes de dónde sacaron el dinero para este proyecto? de nuestras taxas. No, este sí vino de los nazis. Oh, ¿en serio? Cuando estaban en guerra, Estados Unidos encontró un tren lleno de oro de los nazis y agarraron todo ese dinero para utilizarlo en proyectos como estos. Órale. Como que dinero que pues Pues ya se lo ganaron. realmente nadie sabía de él. Ajá, exacto. Mm. ¿Y luego qué estabas diciendo? No sé qué te está diciendo. No me acuerdo, te interrumpí muy cabrón. No me acuerdo. Pero no me acuerdo qué chingados te está platicando. Bueno, continuando con la historia, James afirmaba haber sido un técnico militar asignado a tareas clasificadas. Ah, ya me acordé. ¿Qué? No, de que sí lo creo, de que me preguntaste si creía o no creía. Yo sí lo creo, porque de lo que estaba escuchando yo de las historias que tenían la habilidad de ver la visión remota, no necesariamente siempre tenían que estar en la silla. Se da uno de los casos que también era supuestamente los niños que tenían como esta habilidad bien cabrona de hacerlo así, o sea, rápido, donde ya había hecho cosas muy raras donde se había ganado como cierta credibilidad. Entonces, una vez creo que se perdió un niño, ¿verdad? Y un sheriff de un condado donde se perdió un niño Ajá. le habló a esta persona, se pudo comunicar con él y le dijo, mira, hay un niño perdido, necesitamos que nos ayudes a encontrarlo. O sea, ¿verdad? Tú tienes Sí, el sí. poder de la visión remota, yo no sé encontrarlo. Que tomó 5 segundos y le dijo el Y tipo, lo encontró. sí, güey. Ah, Le dijo, esto es lo que era en otro estado, ni siquiera, o sea, no había manera cómo pudiera él inventar esto. Porque le dijo, mira, esto es lo que vas a hacer. Quiero que le digas a tal persona o un sheriff o qué sé yo, ujú. que se vaya por esta carretera durante tanto tiempo. Va para este lugar, que se baje el auto. Te lo No. juro por Dios. O sea, Direcciones exactas. sí, que se baje el auto, saque la brújula y en el ángulo, o sea, como que ángulos, no sé, Sí. como en el grado 30 y tantos de la brújula, que empieza a caminar por tantos pies, 300 pies, no sé qué. Cuando llegue después de 300 pies, que se pare y va a gritar el nombre de este niño. Así le dijo. Y lo encontraron. Espérate. O sea, el sheriff como que está Sí, demasiado, mentiras. está demasiado bañado eso que me acaba de decir. De todas maneras lo hizo. Mandó al sheriff, se bajó del auto, sacó su brújula, caminó 300 pies, qué sé yo. Después de esto, vuelve a recibir una llamada más y como que ya sabía de qué se trataba, ¿verdad?
Y cuando le hablan, dijo, ¿estás seguro? Dijo, solamente dile a esta persona que haga eso y me hablas. ¿Y qué crees? Lo hizo. Encontró al niño. Supuestamente esta persona tenía como el sheriff que iba caminando, como que había recibido un entrenamiento precisamente para este tipo de casos, cuando los niños se desaparecen y qué es lo que hacen ellos. Entonces, todo lo que le dijo ese señor que hiciera iba en contra del entrenamiento que había recibido, porque no era lógico lo que estaba diciendo que el niño iba a hacer y lo hizo. Entonces, cuando grita el nombre de él, aparece el niño. Casos cosas así que son demasiado, o sea, imposibles de explicar. Sí. Digo, no todo el tiempo, no todo el tiempo latinaban, pero uno de ellos también habló que tenía, ¿cuál es el planeta que tiene los anillos? ¿Júpiter? Saturno. Saturno. Bueno, él habló que había otro planeta aparte de Saturno que tenía anillos también. Y la NASA no lo pudo descubrir hasta después de mucho, mucho tiempo cuando un satélite iba pasando por ahí. Y resulta que sí tenía anillos, pero era como que como polvo que gira alrededor de... polvo de estrellas. Ajá, eso. También habló de que pudo viajar a Marte y vio estructuras en Marte. No. Sí, güey. Sí, güey, ya se pone bien loco. Y que también viajó al lado oscuro de la luna. Y no solamente viajó al lado oscuro de la luna. Él vio algo en el lado oscuro de la luna. O sea, no solamente como si fuera bases militares, vaya. Y decía que en esas bases militares había alienígenas. No, mames. Sí, güey. Y dice que mientras estaba haciendo la visión remota en una de esas bases alienígenas, dice que él podía observar que pasaban, o sea, alienígenas, ¿verdad? Como si fuera por una ventana o qué sé yo. Entonces dice que de momento, cuando iban pasando los alienígenas, se detuvieron todos y al mismo tiempo todos voltearon a verlo. Voltearon a ver. Y cuando ¿Se dieron cuenta que estaba ahí? Sí. O sea, era la única vez que dice él como me vieron. Ajá, como que me vieron. Y que la persona que le estaba instruyendo como para que hiciera esa visión remota dijo, regresa. Y regresó. Sí, sí, güey. Verde. A ver, piensa un número del 1 al 10. Vamos a intentarlo. Ya. Del 1 al 10. Y a las 3 lo vamos a decir al mismo tiempo. Ok. Espérate. Ya. Piensa el mismo que yo, David. Ya. 1, 2, 3, 8. ¡No! Este no fue. ¡A la madre! ¿Qué, güey? Eres what eres. Yo no sé. Ya mañana pongo mi renuncia en el trabajo. Me voy a dedicar a visión remota. ¡A la madre! Yo se está conectada. Sí. Ese no fue. No, ese no fue planeado. No, te lo juro, no fue planeado. No, mira, yo no juro, hermano, te lo juro. ¡A la madre! Tienen una fruta ahora. Ay, güey. James afirmaba haber sido un técnico militar asignado a tareas clasificadas, hasta que algo lo atrapó. Según cuenta, dentro de una de las instalaciones subterráneas de Camp Hero, sin recordar cómo llegó ahí, durante semanas estuvo involucrado en experimentos donde se manipulaban campos magnéticos, frecuencias cerebrales y ondas de radar de alta potencia. Él también hace mención a la silla Montauk de un experimento aún más aterrador. La fusión entre la mente y la máquina, donde el sujeto podía crear objetos o entidades con solo pensarlos, si estaba suficientemente entrenado y quebrado mentalmente. Bruce afirma que fue testigo el día que algo salió mal. Un portal se abrió, como si el aire se desgarrara y una criatura emergió desde el otro lado. No tenía forma, pero todos lo veían, lo sentían, como si alguien hubiera materializado el infierno. Sí, güey. ¿Qué pasó, David? Pues era lo que estaban diciendo de que se materializó un monstruo que se empezó a comer todo, pero yo no sé si estaba comiendo a las personas o solamente como cajas y... Dicen que era un monstruo peludo. Yo le dije que era alto y peludo. Ujú. Yo dije, ay, el Sasquatch. Ahora, el Bigfoot. Pues, o sea, sí, Bigfoot. Ahora, pues hizo un desmadre. Pero yo no sé si mató gente, ¿verdad? No leí esa Creo parte. que sí, se empezó a comer todo. Ah, okay. Sí. Bueno, lo único que supe es de que para poder, o sea, no saben cómo detenerlo. Para detenerlo tuvieron que desconectar todo. Sí. Pero
Todos los generadores, la electricidad, todo para cerrar el portal. Porque según ellos, la única manera de desconectar, porque este monstruo salió de un portal que alguien creó, ¿verdad? De la silla. Sí, ajá, sí. Entonces, uno de los personas que estaban encargadas en el laboratorio dijo, la única manera de destruirlo o de eliminar todo esto, pues básicamente es desconectar la silla con la antena. Y así el monstruo se va a desaparecer y el portal se va a cerrar. Ajá. Sí, bueno, y aparte de eso, ya ves que, bueno, generó el portal, salió el monstruo y qué sé yo. ¿Sí supiste del portal o sí leíste del portal que también generó en el que se podía ver a él mismo en el pasado? No. Sí. ¿Cómo? Pues se cuenta que inclusive tuvieron que taparlo y todo para que no lo viera porque decía que podía como perder la cordura o como que volverse loco. O sea, él abrió un portal. Sí, en el que se podía ver a él mismo cuando estaba en el pasado. O sea, también sentado en la silla. O no sé si era el pasado o era el futuro, Ajá. pero él se podía ver a sí mismo sentado en la misma silla o a lo mejor otro plano de multiverso. Él se podía, y los científicos que estaban ahí supuestamente tuvieron que tapar eso para que él no lo viera, Ay, para que no se viera a sí güey. mismo. Ya. No manches. Sí, eso está también muy cañón. Y inclusive también escuché que podían abrir portales o abrieron portales en el que se podían regresar hasta 10,000 años antes de Cristo. Ay. 10,000 años antes de Cristo o 6,000 después de Cristo. Yo no sé qué fue lo que vieron, pero por ahí creo que sale que Oye. ciudades que flotaban y no sé qué. Qué interesante, ¿no? Sí. O sea, ¿te imaginas todo lo que puedes No ver? sé, güey. O sea, estas historias, conspiraciones, te digo, tienen algo de verdad. No al 100, pero no sé, es que es... A lo mejor ciertas cosas son exageradas o inventadas o no sé, pero yo pienso que de algo tienen que tener de que sucedió, de que la base De que algo pasó existe. ahí, raro Ajá. pasó. Sí. O sea, a lo mejor lo exageraron en algunas cositas, pero de que la base existe, los experimentos también La antena, estuvieron, testigos. la antena, testigos y los científicos que hablaron. 3 de ellos fueron muy famosos, 2 de ellos ya murieron y uno sigue todavía con vida. Yo creo que Estados Unidos sí ha tratado de viajar en el tiempo al 100%, pero que no lo ha logrado. Pero ¿Como de que el proyecto Filadelfia? sí, algo así. Pero que lo han intentado, lo han intentado. El proyecto de Filadelfia estaba un poco relacionado con esto, ¿no? Ujú. ¿Nos puedes contar un poco? Sí, pues así ya hablamos, ya no son episodios de que lo vean, sí, no sean huevones, pero así nomás por encimita, lo que se buscaba con el proyecto Filadelfia era que creo que conectaron unas bobinas a un barco. La intención era como quitarle el magnetismo porque tenía minas en el mar y qué sé yo. Y al prenderlo, resulta que el barco ¡puf! Desapareció junto con toda su tripulación Ajá. y viajó creo que 300 kilómetros hacia el sur, no me acuerdo qué otra parte se materializó, pero se materializa Instantáneamente, ¡paz! pum, instantáneamente, o sea, viaja 300 kilómetros. Y después de eso, cuando regresa al punto de origen en Filadelfia, O sea, va y viene. ¡paz! ujú, cuando regresa al punto de origen en Filadelfia, la tripulación ya estaba fusionada con el Con el barco. Sí, con el barco. Entonces, O sea, la cabeza de uno estaba entre el medio del metal del barco. Sí, eso, o inclusive como, ahora sí que volteados al revés, como la piel, Sí. como de fuera, algunos sin partes y algunos de plano no aparecieron. O sea, ya no aparecieron. Qué cabrón. Sí, pero por ahí va la cosa también. Supuestamente sí pasó. Sí, supuestamente sí pasó. Supuestamente Sí. sí pasó, pero fue la primera y la última vez que intentaron algo como eso. Los estadounidenses que dijeron, bueno, lo intentamos, pero la tecnología está ahí. Ajá. Y creo que utilizaron tecnología de Tesla y Albert Einstein para hacer algo como eso. Sí, creo que sí. Tesla Por estaba ahí va la involucrado. cosa. Vean el episodio, no estoy contando mentiras. Sí. Tras este incidente, lo del monstruo y lo del portal, se ordenó cerrar la base. Los niveles subterráneos fueron sellados con concreto y las memorias borradas. Sin embargo, a lo largo de los años, exploradores y curiosos han logrado infiltrarse en la zona. Han encontrado túneles bloqueados, cámaras ocultas y algo más. En el contrato firmado entre el gobierno y el parque estatal, se especifica que el control del parque es solo sobre la superficie. Todo lo que está debajo del suelo sigue siendo territorio militar. La antena de radar aún sigue ahí y hay quienes aseguran haberlo visto girar. Otros sienten dolores de cabeza, náuseas, ansiedad cada vez que se acercan a la antena.
Todo parece fantasía, pero a medida que más documentos clasificados se hacen públicos, lo increíble comienza a parecer posible. El proyecto Montauk pudo haber sido real y tal vez aún lo sea. Oye, por ahí estaban circulando también unas imágenes de lo que parecía como un animal muerto. Ah, sí, eso pasó en el 2008. Sí, se hizo bien famoso. Que era como si fuera mitad perro, mitad como el pico como si fuera un ave. El contexto es, en la misma isla donde estaba el Montauk o el Camp Hero, en el 2008 aparece un animal en la costa, ¿no? Dos personas van caminando y lo ven, le toman fotos, lo suben a internet y el internet se vuelve loco. Todo el mundo ve las fotos y empiezan a describir lo que está diciendo David. Que era como una especie de perro, ¿no? O sea, tenía el tamaño de un perro, pero estaba como un mix entre varios animales, ¿no? Y sin cabello, no tenía nada de cabello, tenía como la boca como si fuera de Tenía como un pájaro. pico, ajá, como un pájaro. Un pico, ajá. Sí, tenía como un pájaro. O sea, pero no alargado, como corto, pero Así chiquito, sí, como que- cotorrito. como así, Como como un gangoso. gondonito. Como un gondonito. Sí. Y la gente también empezó a decir, bueno, teorías conspirativas pues del horizonte. No decían de dónde, pero obviamente, señalaban a la base, ¿no? Ujú. Pero ese también estuvo raro porque nadie supo de dónde venía o qué era. Nunca identificaron al No, y animal. como creo que apareció cerca de la base, pues dices tú, no más, viene de allá. Hay algo ahí raro. Sí. No lo sé, David. Y este fue el proyecto Montauk. ¿Algo que tengas que agregar? Conclusiones, ¿qué te pareció? ¿Es real o no es real? Yo digo que a mí se me hace que sí es real. A mí se me hace que sí es real. ¿100% o algunas cosas no? No, hay algunas cosas que no, algunas cosas que sí son un poquito exageradas. Pero a mí lo que me gustó mucho es sobre esta de la visión remota, porque hay... Eso sí es real, güey. Sí, cabrón. O sea, para que la gente le busque en internet que es sobre porque inclusive personas comunes y corrientes pueden entrenarse para poder adquirir cierta habilidad de este tipo. A lo mejor tiene algo que ver con los viajes astrales, ¿no? A lo mejor. Porque la visión remota se supone que tú estás despierto y consciente de lo que estás haciendo. Y el viaje astral es cuando tu subconsciente se despierta en tu sueño. Ujú. Y ahí tienes control de lo que está pasando en tu sueño. Una es despierto y otra es dormido. Sí, pero, o sea, bueno, aunque fueran como viajes astrales, de todas maneras, ¿cómo explica? A lo mejor viajes astrales como tú viéndote a ti mismo, ¿no? Ah, sí, saliendo de tu cuerpo. Sí, pero visión remota es un lugar que ni siquiera has visitado tú físicamente. Es como Ah. separándote del cuerpo y llegando hasta ese lugar. No sé cómo le haces. No sé, güey. Y inclusive tenía como un porcentaje de como accuracy, ¿cómo se dice? De que es real o... Sí, ajá. sí. Que era 65%. O sea, es un número muy alto para tratar de adivinarle. Obviamente no todas sus visiones se cumplían o Ajá. eran verdades como ellos decían, pero un porcentaje muy 65 para estarle atinando a no saber absolutamente nada está muy cañón. Esta persona que te digo del submarino de 7 pisos que los rusos estaban haciendo y todo eso, o sea, las probabilidades de que le atinara algo así, porque era un prototipo y era uno de uno, no había otro más. Una de 1,000,000. Sí, o sea, era imposible, no solamente eso. Él describió que este tipo de submarinos iban a ser los primeros o eran de los que iban a ser utilizados para cargar con bombas nucleares. Ah. Entonces, como que fue demasiado específico. Cuando Estados Unidos por fin se dio cuenta de lo que estaba pasando, él dijo, en 112 días, este submarino va a Ay, estar en el mar. exactamente. Sí, así. No latinó en esa parte, pero dijo, aproximadamente en 112 días, este submarino ya va a estar en el mar o va a estar en el agua. No pasó así. Pasaron 115 días. Ah, la madre. Ahora, un margen de error de 3 días, ¿ok? Pero la razón por la que tardaron un poquito más era porque ya después con satélites o no sé cómo fueron que vieron ellos, se dieron cuenta de que estaban cargándolo con bombas nucleares. O sea, la Por parte eso de arriba. tardaron más. Ujú. O sea, él solamente dio un cálculo de cuánto tiempo iban a tardar para terminarlo, pero él no contaba con que iba a tardar un poco más porque le iban a empezar a llenar de bombas y todo eso para poderlo mandar al mar. Entonces dime, ¿cómo explicas eso?
Es la parte que a mí sí me hace como muy Que sí es real. increíble. Ajá, y que sí es real. La silla y todo eso, lo demás de los poderes psíquicos o que se materializó algo, a lo mejor no sé, ya está un poquito dudoso, pero hay otras cosas que sí está muy cañón, inclusive de los cambios de humor de las personas, o sea, que sentían hasta depresión, tristeza, ansiedad, muchas cosas cuando se prendía la antena, también está medio raro. Ay, güey, yo sí creo que pasó. No creo que haya sido realidad al 100%, pero sí creo que experimentaron con niños, que sí se creó la silla y que sí trataron de viajar en el tiempo. Esas son mis conclusiones. David, invítalos a suscribirse. Así y no se todo les eso. olvide, tenemos nuestro canal en Spotify, Apple Music, iTunes y YouTube. ¿Se me olvidó alguno? Era todo, ¿no? Creo que iTunes ya no existe. Sí, es cierto. Ahí va. Ahí Ares, va. bajen el podcast por Ares, bajen un virus. LimeWires. Es que ya tiene 45. Bajen Oye, Napster. no, ya va a ser su cumpleaños. ¿Cuándo es su Baje- cumpleaños, David? No, mames, todavía le falta un chorro de Ah. septiembre. Bajen Napster. ¡Córtale! No, estamos en Apple Music, Amazon, Spotify y YouTube. Gracias por escuchar. Nos vemos en el próximo episodio. Y recuerden que hay verdades tan oscuras que fueron enterradas bajo toneladas de concreto, pero nada permanece oculto para siempre. Mi nombre es Daniel Rodríguez y David Salinas. Y nosotros somos ¡The Mystery Room!